Bendiciones para todos amigos, hoy es un nuevo día, estamos en miércoles y queremos seguir anunciándoles el Evangelio y estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estudiar el capítulo 20, vamos a tomar lectura y más que nada amigo, quiero que sepa que la pura lectura de la Biblia poniéndole atención nos dice muchas cosas. Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia, que fueron libros y cartas recopiladas para que nosotros conociéramos a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Tenemos que buscar de Dios, porque nosotros somos pecadores, amigos. Hemos pecado contra Dios y necesitamos la ayuda de Dios para redimir nuestras almas. Nosotros no podemos redimirlas. El que la redime es el Señor, porque Él fue el que murió en la cruz. Y queremos seguir enseñando acerca de la iglesia. Ya vamos en el capítulo 20 y amigos, no hemos visto ninguna otra iglesia más que a judíos y a griegos. Los griegos se ocupaban en oír cosas que les llamaran la atención, nada más oían, pero ni aún las creían, son como ciencia ficción. Y sin embargo la Biblia traía un mensaje de, de, de sabiduría, de entendimiento, de temor hacia un Dios que nos amó, un Dios que es misericordioso, un Dios que, que va a hacer justicia, amigos, porque Dios es justo. Y vamos a leer, tengo otras cosas que decirles, pero vamos a leer primeramente la Biblia en esta mañana tan preciosa, dándole gracias siempre al Señor porque nos ha dado otro día más de vida y aquí estamos compartiendo su palabra y conociéndole más. Y miren lo que dice su palabra en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Después que cesó el alboroto, estábamos hablando que hubo un alboroto en Éfeso, en el capítulo anterior, porque Pablo fue a Éfeso y ahí en Éfeso hubo un gran alboroto. Y entonces eh, hace su viaje Pablo a Macedonia y a Grecia. Y después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Las mismas palabras, digo, las propias palabras que están escritas nos hablan con entendimiento, amigos. El Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra y nos dice cómo fueron las cosas para que nosotros no estemos eh, creyendo en mentiras. Y después de recorrer aquellas regiones, les exhortó, ¿verdad? Con abundancia de palabras. Y luego llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia y siéndole puestas acechanzas por los judíos, quienes querían hasta matar a Pablo, los judíos, por cuanto se embarcó para Siria y tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Siria Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Tengo alergia de polvitos, amigos. Necesito tomar algo. Estos, o sea, Trófimo dice, estos discípulos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. O sea, ellos se adelantaron porque lo acompañaron. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Bueno, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, mira, fíjense a qué horas se reunían. Los judíos festejaban el Shabbat.
El sábado era día de descanso, pero aquí es el primer, mm, en el libro de los Hechos, es el primer versículo que habla acerca de que el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Es el domingo. Se reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, o sea, les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba, o sea, se alargaba largamente, se alargaba el discurso, la prédica, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió de ese lugar. Y llevaron al joven vivo que había caído del tercer piso y fueron grandemente consolados. O sea, porque lo que había pasado ahí, o sea, Dios hacía milagros y sigue haciendo milagros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Dios hace milagros aún a la gente que no conoce a Cristo, porque los milagros suceden, amigos, porque Dios tiene misericordia no solo de los cristianos, tiene misericordia de la humanidad, porque Él sabe lo que le va a acontecer si no se arrepiente. La gente tiene que cambiar, tiene que tomar una decisión, la decisión la toma la persona. Pero como dice Jesús, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y se desviaron del camino. Entonces empieza el viaje de Pablo de Troas a Mileto. Ay, este polvito, tengo alergia. Tengo alergia a las hojas de papel. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, aquí está escribiendo Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Entonces aquí Lucas también él estaba hablando quiénes y quiénes iban, él era el que escribía. Y en ninguna parte he encontrado que hable yo, Lucas, nada aquí. Nosotros, él habla, él está integrándose, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Jasón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés en Jerusalén, si le fuere posible. Entonces, así iba recorriendo Pablo en su viaje misionero. Y hizo un discurso Pablo de despedida en Mileto. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hizo un llamado a reunir a todos los pastores, como decimos, una reunión de pastores. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes en el Evangelio, que son el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La confianza en las palabras de Jesús. Porque si tú no le crees a Dios, pues de nada sirve creer en Dios, amigo. Porque mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, dice Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios, de la bondad de Dios al perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Al recibir a Cristo en nuestro corazón. El ser un verdadero creyente, negando la cruz, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz. Así es de que y ahora dice Pablo, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Ya no me van a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, se los he dicho todo. Todo nos ha dicho Pablo en todas sus cartas y toda la predicación de Dios. Miren por tanto, así dice, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Está oyendo ustedes, amigo? Esto es lo que les quería decir desde hace tiempo. La iglesia está infiltrada por hombres que son lobos rapaces. Hombres que engañan, hombres que tuercen el evangelio, hombres que desvían con falsas doctrinas, con doctrinas de demonios. Y aún así podemos decir que muchos dicen, mira, solamente con creer en Jesús, con eso basta. No, amigos, creer en Jesús es un requisito. Dice, es que la Biblia dice que es por la fe en Cristo Jesús la salvación. Sí, pero ¿dónde está la obediencia? Sin obediencia no hay nada. Sin arrepentimiento no hay nada. Creer en verdad. Ahorita que está de moda lo del arrebatamiento, muchos creen que el arrebatamiento va a suceder antes, que es la postura que yo tengo. El arrebatamiento va a ser antes de la angustia de Jacob. Otros creen que el arrebatamiento va a ser cuando pase la tribulación, o sea, cuando esté a la mitad, en los 3 años y medio, la tribulación. Y otros creen que va a ser hasta que Jesús regrese. Amigos, son 3 posturas, son 3 doctrinas. Si el Espíritu Santo nos guía a la verdad, como dice la Biblia, el Espíritu Santo, la palabra nos guía siempre a su verdad, nos guía siempre en la verdad. ¿Cómo nosotros como humanos nos equivocamos torciendo las escrituras, diciendo que el arrebatamiento está al día? Por ejemplo, hoy dicen que el arrebatamiento va a suceder este 23 y 24 de septiembre, por lo cual, amigos, es una mentira. Lo que va a suceder es esto. Al no suceder el arrebatamiento este mes, pongan atención, al no suceder el arrebatamiento este mes, muchos van a apostatar, muchos van a hacerse para atrás, van a dejar de creer. ¿Por qué? Por el engaño, porque están predicando un falso arrebatamiento. Están equivocados muchos en sus teorías. Supongamos que es verdad lo que digan.
Entonces ellos dicen, en los 2025 viene Cristo, pero no dicen nada, no dicen nada. Es el arrebatamiento, deberían de decir, pero no lo dicen, porque es la fiesta de las trompetas y muchas explicaciones. Amigos, nadie sabe el día ni la hora, ni nadie podrá decir el día ni la hora del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de Dios. Lo que sí sabemos es que el tiempo está cerca, pero no va a suceder este septiembre, amigos. Porque la iglesia está viviendo Apocalipsis 3 de la iglesia la Odisea. Estamos en la iglesia de la Odisea. Estamos viviendo el año de la apostasía. Y esto de predicar, que miren cuántos han dicho. Dijeron que el arrebatamiento iba a ser en julio y no sucedió nada. ¿Dónde están esos cuates que hacían esos videos? Ni sus luces. ¿Por qué? Porque son engañadores. Es una vergüenza ser cristiano y decir ciertas cosas. Muchos se detienen. Muchos dialogan para no tener problemas. Somos todos cristianos. Aleluya, todos somos cristianos. Los católicos, hasta los testigos de Jehová son cristianos. Los mormones son cristianos. Amigos, pero hay reglas que están siendo violadas. Muchos pueden decir que, pues mira, el católico nada más por creer en Jesús puede ser salvo. Bueno, sí, pero se tiene que arrepentir. Le decía a mi esposa esta mañana, mira, no creo que un idólatra, aunque cree en Jesús, sea salvo. ¿Por qué? Un idólatra se tiene que arrepentir. Dios no perdonó al pueblo de Israel. Lea todo lo que dice Jeremías. Dios no perdonó al pueblo de Israel por la idolatría. Destruyó el templo. Mandó a Nabucodonosor. No puedo yo decir, mira, es que no importa si tú crees en San Judas, con que creas en Dios. ¿Le crees a Dios? Pues sí. No, amigos. Tenemos que dejar el pecado, eso es pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si nosotros pecamos, y voy a leerles unos versículos terribles donde, por ejemplo, todas nuestras prédicas, así que como cristianos hacemos, le queremos como, vamos a darle un toque aquí, un barniz a las cosas para decir, por la gracia de Dios, todos somos salvos, aleluya, amigos, y las reglas. ¿A poco cree que Cristo murió de embalde? ¿A poco cree que lo que dice el Antiguo Testamento no es lo mismo que está en el futuro? En el Nuevo. Jesús dijo, si no se arrepienten, igualmente perecerán. Esto es en serio. Se han metido muchos en la iglesia, muchos hombres terribles en la iglesia, que están destruyendo a la iglesia con sus doctrinas extrañas, con doctrinas, por ejemplo, ahorita la más tremenda es la del arrebatamiento, con tres doctrinas que totalmente enseñan. Miren, para empezar, el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No va a ser entre el 23 y 24 de septiembre sucederá el arrebatamiento. No, amigos, es un momento. Ahí ya está mal. No va a ser, el arrebatamiento va a empezar en la primera hora del día 23 y luego se va para Europa cuando amanezca y va a ser el arrebatamiento poco a poco. No. El arrebatamiento va a ser como dijo Jesús. El relámpago va a alumbrar desde el occidente hasta el oriente. Y en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que no están en Cristo no resucitarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, no seremos dejados atrás. O sea, nosotros juntamente con los muertos seremos arrebatados
y transformados. La transformación con el poder de Dios para irnos con Él. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Esa es la reunión que tenemos con Cristo. Cuando se toque la trompeta, dice Pablo en Corintios 15, miren. Es que tantas veces que repite uno y muchos repiten, pero hay otros que tuercen con sus palabras las cosas del Señor. Sí, Primera de Corintios 15. Mire, dice, he aquí os digo un misterio. Es un misterio, es algo que va a suceder, que muchos no entienden. No todos dormiremos, no todos moriremos, quiere decir, pero todos seremos transformados, todos, o sea, vivos y muertos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, vamos a ser revestidos de inmortalidad. Ya no vamos a ser mortales. Vamos a ser como al principio Dios hizo a Adán y Eva, inmortales. Pero cuando pecaron, vino la mortandad en el hombre. Pero, miren amigos, muchos se están equivocando porque dicen que el arrebatamiento va a suceder en el toque de trompetas del Apocalipsis. Miren, nos vamos a ir acá al toque de las trompetas. Acá está las copas de la huira, las trompetas. Aquí está. Se me revuelve. El quinto ángel tocó la trompeta en el capítulo 9. Tocó el quinto y luego fue el sexto. Entonces aquí dice, la séptima trompeta va a suceder en un tiempo que va a ser dentro de la tribulación. Y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, o sea, él iba a escribir lo que oyó Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo clamó otra vez conmigo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y raíces. Aquí está escrito en Apocalipsis esto, es necesario que profeticemos antes que venga este tiempo, porque va a venir. Y aquí no es, cuando toque el séptimo ángel la trompeta, fueron 7 truenos, amigos.
que emitieron sus voces. No quiere decir, aquí como dice, en los días de la voz del séptimo ángel, aquí está hablando, pero toca la trompeta y se oye. Amigos, no es, no es el arrebatamiento. Es un evento donde se van a oír 7 truenos y está marcado que vienen todavía antes de los juicios de las copas de la ira. 7 juicios tremendos. Primero los sellos, fíjense, los sellos y las trompetas. Si el arrebatamiento es en la tribulación, o sea, llevan 3 años y medio y el arrebatamiento va a ser a medias, amigos, lo que dicen los sellos y lo que dicen las trompetas, la iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir demasiado. Por tanto, el arrebatamiento es antes. En ninguna parte de la Biblia se menciona la iglesia. Bueno, en ninguna parte del libro de Apocalipsis, a partir del 6º sello, se menciona que va a estar la iglesia. Escuche bien lo que digo, o sea, no me vayan a malinterpretar. Estoy leyendo Apocalipsis y Apocalipsis, la iglesia tiene, en todo el capítulo 2 y 3, tiene instrucciones. En el 5, en el 6 comienzan los sellos. Ya de a partir del capítulo 6 ya no se habla de la iglesia. Pero estoy diciéndoles que el mensaje a la Odisea de Apocalipsis es para este tiempo. La iglesia está en una tremenda apostasía. Y en el capítulo 4 de la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ya estamos en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán. ¿Qué quiere decir apostatarán? Que serán desviados del camino, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, escuchando a espíritus. Yo soy un espíritu, yo tengo vida. Yo predico el evangelio en las calles y le hablo a la gente. Entonces hay gente que predica ahora por las redes sociales, como lo estoy haciendo, y tienen un espíritu engañador. Predican el espíritu del error, predican doctrinas de demonios. En la iglesia hay doctrinas. Hay unos que dicen, no, pues es que el fundamentalismo, la iglesia fundamental, o sea, esta es una doctrina fundamental que no afecta a tu salvación. Amigos, les he dicho, si tú no te vas en el arrebatamiento, no fuiste salvo. Ahora, si no crees, es que es por fe, nada más. Amigos, pues entonces todos se van a salvar y de nada, o sea, no podemos nosotros hacer menos el sacrificio de Jesús. El que es santo sea más santo. El que se quiere santificar, santifíquese más. Entonces, dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán muchas cosas. Aquí habla de casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió con acciones de gracias. Pero hay, esto lo dice aquí, pero hay más acerca de las doctrinas. Ahorita una de las que está siendo afectada es la doctrina del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento se está acercando y están hablando, diciendo cosas. Miren, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero el día y la hora va a llegar, amigos. Así como les digo, un día se anunció que nacería el Salvador del mundo, el regalo prometido, el Hijo de Dios.
Un día nacerá, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuándo? No sé, no se supo, pero un día. No esperaban la promesa, tenían que estar esperando la promesa, pero no estuvieron atentos. Un día llegó el momento y nació Jesús. Entonces, como todo pasaba como si nada, entonces, eso está en Lucas 2. Entonces, fíjense lo que pasó. Había pastores en la misma región cuando sucedió el nacimiento de Jesús. Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No nació en un pesebre, lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región por ahí, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor por lo que ellos vieron, por lo que se les apareció, vamos a decirle así. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel, que os ha nacido hoy, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Tuvo que ser manifestado que había nacido el Salvador. Lo mismo va a suceder con el arrebatamiento. Y Dios nos está hablando acerca del arrebatamiento, manifestándonos lo que va a suceder. Desde Mateo 24, Lucas 21, el Señor nos está advirtiendo, he aquí, es el tiempo, abran sus ojos. Entonces, vamos a terminar. Entonces, Pablo les está diciendo, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y qué perversidad es esta? No, que la postura de los que dicen del arrebatamiento. ¿La iglesia va a pasar tribulación? Amigos, Dios es bueno con nosotros y Dios nos dice que entendamos, pero tiene que haber la oposición. El enemigo que se ha infiltrado entre nosotros quiere que tú te equivoques. Y muchos pastores que de buena fe han caído, hablan cosas tremendas. Hay pastores que ya se dedican a hablar nada más de la guerra. La guerra es necesaria, pero están olvidando el mensaje de salvación que es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, conviértanse de su maldad y vuélvanse de sus malas obras, humíllense ante el Señor y arrepiéntanse y Él los perdonará. Póngannos a cuentas con el Señor. Y dice que y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los arrastran a creer en esas doctrinas. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes.
Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos que me han servido, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amigos, pero va a llegar el día en que vamos a ver el rostro de los que hemos oído. Yo voy a ver el rostro de Pablo, de los discípulos, de Pedro. Yo voy a ver el rostro de muchos cristianos. Vamos a ver el rostro en el cielo. Vamos a entrar. Después del arrebatamiento, lo que sigue, amigos, es el tribunal de Cristo. Andan diciendo cosas que pues para mí no cabe. O sea, ¿cómo es posible que digan, mira, el arrebatamiento no es fundamental? No, es una doctrina. Unos dicen. Otros dicen que sí, que es fundamental. Ahora, si tú crees que es después en la tribulación, y otros creen hasta el final, cualquiera que sea tu postura, que dicen que no es antes de que empiece la semana 70, es pre-tribulacionista, o sea, antes de la tribulación y de la gran tribulación es el arrebatamiento. O sea, muchos no creen. Entonces, imagínense, si yo le enseño a la gente que va a ser en la tribulación, ¿cuánto va a sufrir la iglesia, amigos? Si están diciendo, ¿sufrirá la iglesia? O sea, ¿por qué ponen esos? ¿Por qué no hablan claro? Solo están especulando. Tenemos que enseñar la palabra. El arrebatamiento viene. Y no es este septiembre, porque se han equivocado. Miren, estoy estudiando Jacob, cuando él cumplió 84 años. Estoy estudiando Génesis y estoy estudiando, por ejemplo, varios versículos que hablan de las esposas de Jacob, que sirvió él 7 años y luego 7 años, y luego de José, que entró con 70 familiares Jacob a Egipto, y vinieron 7 años de hambre, y primero vinieron los años de abundancia, y luego vinieron los años de la hambruna, y son 14, amigos. Jesucristo predicó en Mateo 24 el principio de dolores, que van a ser 7 años, y vienen 7 años de la tribulación y gran tribulación, que es la angustia de Jacob, que son 7 años, sumándolos suman 14. Y estoy viendo la relación de los 14 años, amigos, porque miren, están mal en las cuentas. Dicen que el arrebatamiento va a ser en esta fiesta de las trompetas. Y, amigos, no hay trompetas todavía, no está permitido. Sacrificios, todavía no han sacrificado a la vaca roja. Hicieron un sacrificio y solamente un ensayo, pero ya dicen que ya se quemó el sacrificio. No, amigos, está mal la información. Miren, el 14 de mayo de 1948 se fundó Israel. No se guían nada más por numeritos. El calendario, ahí tengo un calendario, tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 12 meses con sus días. Del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo de 1949 es un año, amigos. Por tanto, no puedo decir que 1948 más 70 años me da 2018. No, años exactos es hasta el 2019 del 14 de mayo.
Ahora, 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 son 7 años. Son los 7 años que estamos hablando acerca de las iglesias de Cristo. 7 iglesias. Estamos en el año de la Odisea. Estamos en el año de la apostasía, de la tibieza. Cristianos tibios que se comen cualquier predicación. Pastores que no dicen las cosas porque se las guardan. Eso sí, hay cosas que, por ejemplo, pues yo no voy a hablar de eso porque no, es que yo no estoy preparado. Miren, nadie está preparado. Dios es el que nos exalta, Dios es el que nos da sabiduría, inteligencia. Ante todo, sabiduría, pide sabiduría. ¿Para qué? Para que honres a Dios y te apartes del mal. Pide sabiduría, entendimiento para entender la palabra de Dios. Entendimiento para decir, ¿qué está diciendo este hombre? Muchos pastores han cambiado de postura. Como han cambiado de postura, pues es porque su fe fue desviada. Entonces, 14 de mayo del 2026 es el límite para que entremos a la tribulación. Hacia esas fechas va ciertas cosas, por ejemplo, el mundial, que parece que va a ser suspendido por la guerra, porque viene la guerra, amigos. La guerra está en expansión. Vienen terremotos, ya viene el terremoto de Japón, el terremoto, estaba yo poniendo día a día, pero amigos, hay muchas cosas que hacer todavía. Pero día a día están sucediendo cosas, huracanes que van a venir. Todavía estamos en tiempo de huracanes y no hemos visto más que ese huracán Irving, no, algo así que pasó por, por las Bermudas y por toda esa parte de ahí que se convirtió en categoría 5. Todavía no vemos nada, amigos. El año pasado hubo un huracán que entró por Acapulco y solamente es el principio de los dolores, amigos. Son principios de dolores. Pero cuando se acaben los años de principios de dolores, comenzarán los dolores y los dolores tienen que venir con un colapso mundial. Se está hablando de apagón, un apagón mundial. Se está hablando del cambio climático. Se están hablando de señales, del acoplamiento de los planetas que se van a alinear. La luna de sangre, que es este 7 de octubre, que anuncia la guerra para Israel. Anuncia, miren, les voy a leer en Joel 2:31. Daré prodigios en el cielo, dice el Señor, y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Este evento se me hace terrible porque el sol se convertirá en tinieblas, quiere decir que va a haber eclipse solar, un eclipse de sol, que la luna tapará el sol, y la luna se convertirá en sangre, es otro evento, porque si fuese este evento, el sol se convierte, de repente usted ve el sol y el sol se convierte en tinieblas, y de repente del otro lado ve que la luna está en sangre, o sea, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? Eso es imposible, pero habla del sol, que hay eclipse solar y hay eclipse de luna. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Antes de que venga el día, o sea, antes, todo es antes. Y vamos a ver este 7, la luna roja. Ya vimos la luna nueva, que empieza una fiesta que, la de trompetas y... Pero amigos, falta otra luna roja, la del 2026 y el eclipse solar. Tal vez haya otro eclipse de luna roja en el 2026. Entonces en el 2026 están Europa,
Ya no debe de existir el dinero, amigos. Todo va a ser por dinero electrónico para que dé inicio a la implantación del chip. Todo es un comienzo, todo es un proyecto para el fin construir la Babilonia, la grande, la gran Babilonia, el imperio babilónico del anticristo. Un imperio que es mega, super combo del comunismo. Un líder sanguinario, cruel, despiadado. Pero fíjense, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo hasta el final. Va a suceder el arrebatamiento, pero el evangelio va a seguir siendo predicado. Va a suceder el arrebatamiento y va a haber salvos todavía, pero ya no por gracia. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Y quién va a predicar? Como lo ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual él habrá llamado, el remanente que llamará para la predicación del Evangelio. 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Amigos, tengo mucho que hablar, que decirles, pero vamos a terminar. Y haz viral este video. Haz viral este video. Bueno, ya le di lectura. Que cuando Pablo dijo todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos los hermanos, con todos ellos, y ellos lloraban, porque ya no iban a ver la cara de Pablo y lo besaban, porque lo amaban. Y ellos se dolían en gran manera por las palabras que Pablo dijo, y que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y Pablo ahí hace su viaje hacia Jerusalén. Es el capítulo 21 que vamos a leer mañana. Y voy a transmitir en TikTok y en otras partes de estas cosas, Señor. Señoras y señores. El Evangelio es para todos, pero el que lo rechaza va a perder otra oportunidad más. Todavía hay lugar, amigos. Todavía no sucede el arrebatamiento. Todavía hay lugar para arrepentirse. Todavía hay lugar para ir al cielo. La puerta está abierta. La puerta está abierta todavía. Dios dijo que ha dejado una puerta abierta y esa puerta se cerrará. Así como sucedió con la puerta del arca. Dios cerró la puerta y ya no hubo salvación y vino el diluvio y se llevó a todos. Se va a cerrar la puerta del cielo cuando sucede el arrebatamiento. Y lo lamentable es que los prudentes, los sensatos, entrarán. Las 5 vírgenes sensatas. Pero las insensatas, las que no se llenaron de aceite, las que dejaron todo a la ligera, que nada más iban a la iglesia porque como si fuera a ir a la iglesia nomás el rollo, el punto. No, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, porque los oidores hay muchos, pero los hacedores son pocos. Oren por obreros, oren por mí, por todos, para que llevemos el Evangelio y usemos las redes sociales para alcanzar a otros. Si tú no eres de Cristo, te invito a ser de Cristo, a rendirte a Él, a pedir perdón por todos tus pecados, por toda la maldad que hay en tu corazón, que Dios te limpie y que te dé un corazón contrito y humillado y que te cambie la mentalidad. Porque el que es de Cristo piensa como Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las obedece. El que no es de Dios, no oye. Solamente escucha, pero no hace. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos en otro capítulo y bendiciones para todos. Voy a bajar este video a YouTube y
y nos vemos mañana con otro capítulo y voy a seguir predicando y voy a hablar acerca de estas cosas de los 14 días, de 14 años. Es difícil, pero es verdad. 14 años. Y para terminar, no quiero dejarlos a medias, sigo enseñándoles. 14 de mayo del 2026, que viene el colapso mundial y todo eso. Del 14 de mayo del 2026 al 14 de mayo del 2033 suman otros 7 años. Lo que están diciendo que Jesús murió entre el 30 y el 32, amigos, esas son especulaciones porque la historia no tiene exactitud. Entonces están diciendo que el 32 viene la venida de Cristo, entonces ellos quitan 7 años y nos da la fecha del 2025. Amigos, todavía no va a suceder eso. Tienen que cumplirse los años exactos, con sus meses, no números. Si yo digo, del 14 de mayo del 48 al 14 de mayo, no, del 48, más 70 años me da 2018. Más 7 años me da 2027. Y más 7 años, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, no, está complicado. 14 años. 2028, no, es 2018 más 14 años, y ese es el exacto. 2028 más 14 años, 2032. Amigos, esa fecha no es el regreso de Jesús. Y no esperen ¿por qué esperar a que regrese Jesús teniendo nosotros ya una cómoda y amplia manera de irnos en el arrebatamiento? Invitados a ir al cielo, que estar esperando que Cristo venga al final y suframos todo lo que tienen que sufrir los perversos que no crean al Evangelio, los que despreciaron el Evangelio. Dios no nos dejó para ira, sino para que tengamos salvación y vida eterna. Por su gracia, Dios es bueno. Bendiciones, nos vemos. Luego les explico más.